El silencio de la madrugada en las montañas de Chihuahua se rompió con el llanto de un bebé. Elena Morales, una maestra de primaria de 40 años, se despertó sobresaltada. Vivía sola en una pequeña casa en las afueras de Madera, un pueblo rodeado por la majestuosidad de la Sierra Tarahumara. Hacía años que había decidido establecerse ahí, lejos del bullicio de Ciudad Juárez, donde había nacido. «¿Qué demonios?», murmuró mientras encendía la lámpara de su mesita de noche. El llanto continuaba, pero no venía de afuera como pensó inicialmente. Venía de la sala. Elena tomó un viejo bate de béisbol que guardaba junto a su cama y caminó lentamente por el pasillo. La madera del piso crujía bajo sus pies descalzos. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo por encima del llanto del bebé. Cuando llegó a la sala, lo que vio la dejó paralizada. En su sofá, envuelto en una manta tejida con patrones geométricos en colores tierra y rojo, había un bebé. Un pequeño de piel morena y cabello negro y abundante que no tendría más de 3 meses. Junto a él, una nota escrita a mano con letras temblorosas. «Confío en ti». Elena dejó caer el bate y corrió hacia el bebé. Lo tomó en brazos instintivamente, meciéndolo para calmarlo. «Tranquilo, chiquito, tranquilo», le susurró mientras revisaba si estaba herido. El niño parecía estar bien, aunque tenía hambre. «¿Cómo entraron? ¿Quién te dejó aquí?», murmuró Elena mirando alrededor. Fue entonces cuando notó que la ventana de la cocina estaba abierta. Se acercó con el bebé en brazos y vio huellas en la tierra del jardín. Alguien había entrado, sigilosamente, dejado al bebé y salido sin hacer ruido. Elena pasó la noche en vela cuidando al pequeño. Preparó un biberón improvisado con leche tibia y un poco de azúcar, usando una jeringa sin aguja que tenía en su botiquín. Cuando amaneció, decidió que debía llevarlo a las autoridades, pero algo la detuvo. La nota. «Confío en ti». Alguien la había elegido específicamente a ella para cuidar de ese niño. «Señora Elena, ¿está segura que no vio quién dejó al niño?», preguntó el comisario Ramírez, un hombre canoso y de bigote espeso que conocía a todos en el pueblo. «Ya le dije que no, don Ramírez. Me desperté con su llanto y lo encontré en mi sofá», respondió Elena mientras mecía al bebé que ahora dormía plácidamente en sus brazos. Estaban en la pequeña comisaría de Madera. Un ventilador viejo giraba perezosamente en el techo, moviendo apenas el aire caliente de junio. «Es muy extraño. Ninguna mujer ha reportado un parto reciente y desaparecido después». «¿Y ese tipo, de manta?», dijo el comisario señalando la tela que ahora estaba doblada sobre el escritorio. «¿Qué tiene la manta?», preguntó Elena, curiosa. «Es un diseño apache, señora. De los ND. No es común verlos por aquí, no después. Bueno, la historia no fue amable con ellos en estas tierras». Elena observó la manta con más detenimiento. Los patrones geométricos parecían contar una historia que no podía descifrar. «¿Cree que una mujer apache dejó al niño?». «Es posible», respondió el comisario, rascándose la cabeza. «Algunos dicen que todavía hay pequeños grupos viviendo en las montañas, alejados de todos, pero son solo rumores, leyendas que cuentan los viejos». El comisario hizo las llamadas correspondientes. Pronto llegaría servicios sociales para llevar al pequeño a Ciudad Chihuahua. Elena sintió una punzada en el pecho ante la idea de separarse del bebé. «¿Y si yo me quedo con él mientras buscan a su familia?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo bien. Don Ramírez la miró sorprendido. «Señora Elena, sabe que hay procedimientos. El niño debe ir a un albergue mientras...». «Por favor», interrumpió ella. «Tengo experiencia con niños. Soy maestra. Tengo una casa estable, un trabajo seguro. Puedo cuidarlo mientras tanto». El comisario suspiró. Conocía a Elena desde que llegó al pueblo hacía 10 años. Era una mujer respetada, seria, responsable. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo finalmente.
Pero no se encariñe demasiado, ¿eh? Estos casos siempre son complicados. 3 semanas después, Elena había conseguido una custodia temporal del pequeño, a quien había llamado Ángel. Las autoridades seguían buscando a su familia, pero sin éxito. No había registros de su nacimiento en ningún hospital de la región. La vida de Elena cambió completamente. Sus días ahora giraban en torno a Ángel, sus horarios de alimentación, sus siestas, sus baños. La escuela donde trabajaba estaba de vacaciones de verano, así que podía dedicarse por completo a él. Una tarde, mientras caminaba con Ángel por la plaza del pueblo, una anciana que vendía hierbas medicinales la detuvo. «El niño es Andy», dijo la mujer con voz áspera señalando a Ángel. Elena se detuvo, sorprendida. «¿Cómo lo sabe? Lo veo en sus ojos, en la forma de su cara. Tengo sangre apache por parte de mi abuela», respondió la anciana. «Ese niño necesita conocer sus raíces o su espíritu siempre estará inquieto». «No sé nada sobre sus raíces», confesó Elena. «Solo apareció una noche en mi casa». La anciana sonrió, mostrando una dentadura incompleta. «Ven a verme, mañana. Te contaré historias que debes transmitirle cuando crezca». Elena asintió, intrigada. Esa noche, mientras Ángel dormía en la cuna improvisada que había comprado, Elena miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban Madera. En algún lugar, entre esos picos y valles, estaba la familia de Ángel. Se preguntó por qué lo habían dejado, por qué específicamente con ella. El verano avanzaba y la custodia temporal de Elena sobre Ángel se había extendido. Las visitas a doña Lucía, la anciana de la plaza, se volvieron regulares. La mujer le contaba historias de los apaches, de cómo habían vivido libres por esas montañas, de sus creencias, sus tradiciones, su conexión con la naturaleza. Los Enendí creen que todo está conectado, le explicaba doña Lucía mientras preparaba un té de hierbas silvestres. El cielo, la tierra, los animales, las personas, todo es parte de un mismo espíritu. Elena escuchaba fascinada, tomando notas para cuando Ángel fuera mayor. Quería que conociera su herencia, aunque viviera con ella. Una noche, mientras arrullaba a Ángel para dormirlo, Elena escuchó un ruido afuera de su casa. Un crujido de ramas, pasos sigilosos. Su corazón se aceleró, dejó al bebé en su cuna y se asomó por la ventana. Bajo la luz de la luna vio una figura. Era un hombre alto, de complexión delgada pero fuerte. Vestía ropas sencillas, gastadas, y llevaba el pelo largo recogido en una cola de caballo. No podía distinguir bien su rostro, pero por su postura, por la manera en que observaba la casa, supo que era él. El apache que había dejado a Ángel en su sofá. Elena contuvo la respiración. El hombre permaneció inmóvil, como una estatua, mirando hacia la ventana del cuarto donde dormía Ángel. Parecía estar asegurándose de que el niño estuviera bien. Después de unos minutos que parecieron eternos, el hombre se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con la misma silenciosa agilidad con la que había llegado. Elena corrió al teléfono para llamar al comisario, pero algo la detuvo. El hombre no había intentado entrar, no había intentado llevarse a Ángel, solo había venido a verlo, a comprobar que estaba bien. Si llamaba a las autoridades, quizás nunca volvería y jamás sabría la verdad sobre el origen de Ángel. Decidió esperar. Si el hombre había venido una vez, probablemente volvería. Y volvió. 3 noches después, Elena estaba preparada. Se había quedado despierta, sentada en la oscuridad del porche trasero. Cuando sintió su presencia, habló en voz baja, pero clara. «Sé que estás ahí. No voy a hacerte daño. Solo quiero hablar». El silencio fue su única respuesta durante varios segundos. Luego, como una sombra, el hombre apareció frente a ella.
A la luz tenue de la luna, Elena pudo ver mejor su rostro. Tendría unos 30 años, con facciones angulosas y ojos profundos que parecían contener toda la historia de su pueblo. Una cicatriz le cruzaba la mejilla derecha. «El niño», comenzó Elena con voz temblorosa, «¿es tu hijo?». El hombre negó con la cabeza. «¿De quién es? ¿Por qué me lo dejaste a mí?». El hombre permaneció en silencio, mirándola intensamente. Elena comprendió que no iba a hablar. «¿Entiendes lo que digo? ¿Hablas español?», preguntó, desesperada por obtener respuestas. El apache asintió levemente, pero siguió sin decir palabra. «El niño está bien», dijo Elena, suavizando su tono. «Le puse Ángel, pero supongo que tiene otro nombre». Por primera vez, el rostro del hombre mostró una emoción, sorpresa, quizás gratitud. «Cuido bien de él», continuó Elena, «pero merece saber quién es, de dónde viene, su familia». El hombre dio un paso hacia ella, y por un momento, Elena temió haber dicho algo incorrecto, pero él solo sacó algo de un bolsillo de su pantalón y se lo extendió, un pequeño amuleto tallado en madera con la forma de un águila. «Para él», dijo con voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Su protección». Elena tomó el amuleto, sorprendida de escucharlo hablar. «¿Volverás?», preguntó, mientras el hombre ya se alejaba. Él se detuvo un momento, mirando hacia la casa donde dormía Ángel. «Sí», respondió simplemente, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. El tiempo pasó rápidamente. Ángel crecía sano y fuerte bajo el cuidado de Elena. A sus 2 años ya corría por toda la casa, explorando cada rincón con la curiosidad infinita propia de su edad. Su piel morena se bronceaba aún más bajo el sol chihuahuense, y sus ojos, negros, brillaban con inteligencia y alegría. Elena había conseguido la custodia legal de Ángel. Las autoridades habían cerrado el caso después de no encontrar a ningún familiar reclamándolo. Para todos en Madera, Ángel era el hijo adoptivo de la maestra Elena, una mujer soltera que había encontrado en la maternidad tardía su mayor felicidad. Solo 3 personas conocían parte de la verdad: Elena, el comisario Ramírez y doña Lucía, y solo Elena sabía sobre las visitas nocturnas del apache silencioso, que aparecía como una sombra cada ciertos meses, siempre en noches sin luna, siempre quedándose apenas unos minutos para observar desde lejos cómo crecía Ángel. Nunca había intentado acercarse al niño, nunca había entrado a la casa. Sus visitas eran breves y silenciosas. A veces traía pequeños regalos: plumas de águila, piedras pulidas por el agua de los ríos, pequeñas tallas en madera. Elena los guardaba en una caja especial para cuando Ángel fuera mayor. Una noche de octubre, mientras una tormenta azotaba la región, Elena escuchó golpes desesperados en su puerta. Al abrir, encontró al apache, completamente empapado y con una expresión de urgencia que nunca le había visto. «¿Qué sucede?», preguntó. Elena, alarmada. «Vienen por él», dijo el hombre entrando a la casa. «Deben irse». «¿Quién es? ¿Quién viene por Ángel?». Elena sentía que el corazón se le saldría del pecho. «Hombres malos. Buscan a los últimos Endí. Nos cazan como animales». Elena palideció. Había escuchado rumores en el pueblo sobre conflictos en las montañas, sobre grupos armados que disputaban territorios, pero nunca imaginó que pudieran estar relacionados con Ángel. «¿Cómo saben de él?». Alguien habló, alguien del pueblo. Elena pensó inmediatamente en doña Lucía, pero descartó la idea. La anciana quería a Ángel como a un nieto. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Horas, quizás menos», respondió el apache mirando por la ventana.
Empaca lo necesario. Te llevaré a un lugar seguro. Elena actuó rápidamente. Despertó a Ángel, quien se frotó los ojos somnoliento y lo vistió con ropa abrigada. Metió en una mochila algo de ropa, documentos importantes, medicinas y todo, el dinero que tenía en casa. Cuando estaba terminando, el apache la detuvo. Él debe saber, dijo, señalando a Ángel que miraba al extraño con curiosidad infantil. Es muy pequeño, comenzó Elena. Debe conocer su verdadero nombre, insistió el hombre. Elena asintió, entendiendo la importancia del momento. El apache se acercó a Ángel y se agachó frente a él. Por primera vez, Elena vio al hombre sonreír cuando el niño, sin miedo alguno, tocó la cicatriz de su mejilla. Tindé, dijo el apache tocando suavemente el pecho del niño. Tu nombre es Tindé, hijo del viento. Ángel sonrió repitiendo el nombre con su vocecita. Tindé. El apache miró a Elena. Ahora tiene dos nombres, dos mundos. Es bueno. Salieron por la parte trasera de la casa. La lluvia había disminuido, pero el terreno estaba resbaladizo y lleno de lodo. El apache llevaba a Ángel en brazos, moviéndose con sorprendente agilidad a pesar de la oscuridad. Elena lo seguía como podía, luchando contra el terreno traicionero y el miedo que la invadía. Caminaron durante horas, adentrándose en las montañas por senderos apenas visibles que el apache parecía conocer de memoria. Ángel se había vuelto a dormir, arrullado por el movimiento y protegido de la lluvia por una lona impermeable que el hombre había traído. Cerca del amanecer, llegaron a una pequeña cabaña oculta entre árboles centenarios. Estaba abandonada, pero era sólida y ofrecía protección contra los elementos. Aquí estarán seguros por un tiempo, dijo el apache mientras encendía un pequeño fuego en la chimenea. Nadie conoce este lugar. Elena acomodó a Ángel en una vieja cama que había en un rincón, arropándolo bien. ¿Quién eres?, preguntó finalmente a su misterioso protector. En todo este tiempo nunca me has dicho tu nombre. El hombre la miró largamente antes de responder. Me llaman Nakai, dijo finalmente. Significa el que viaja solo. ¿Y quién es Ángel? Tindé. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué me lo confiaste? Nakai se sentó frente al fuego, contemplando las llamas danzantes. Tindé es el último hijo de nuestro jefe. Su padre, mi hermano, fue asesinado hace 2 años. Su madre murió al dar a luz. Intentamos protegerlo, pero nuestro grupo es pequeño y cada vez nos acorralan más. ¿Por qué yo?, insistió Elena. Te observé durante semanas, vi cómo tratabas a los niños en la escuela, con respeto, con cariño, vi que vivías sola, que eras fuerte, y cuando supe que la familia de tu madre venía de estas montañas, Elena se sobresaltó. ¿Qué sabes de mi familia? Tu abuela era mitad ndé, su madre fue capturada siendo niña por rancheros y criada como mexicana. La sangre apache corre por tus venas, aunque diluida. Tindé está con su familia. Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Siempre había sentido una conexión especial con estas montañas, pero nunca imaginó que pudiera ser por esto. ¿Cómo puedes saberlo? Los ancianos de nuestra tribu mantienen las historias de todos los que se perdieron. Tu abuela era conocida como la que regresó al valle. Volvió una vez buscando sus raíces, pero no encontró a nadie. Nuestro pueblo se había movido, escapando de las persecuciones. Elena recordó a su abuela, una mujer de carácter fuerte y mirada penetrante que contaba historias extrañas sobre espíritus de la montaña y animales que hablaban. Historias que su madre descartaba como supersticiones. El alba comenzaba a iluminar el interior de la cabaña. Ángel seguía durmiendo pacíficamente, ajeno al peligro que lo acechaba. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elena. No podemos quedarnos escondidos para siempre. No, concordó Nakai.
Necesitan ir más lejos, donde no puedan encontrarlos. Tengo amigos en Sonora que pueden ayudarlos a cruzar a Arizona. Allí hay reservas donde estarán seguros. ¿Y mi vida? ¿Mi trabajo? La realidad de lo que estaba sucediendo finalmente golpeó a Elena. A veces debemos dejar todo atrás para proteger lo que amamos, dijo Nakai, mirando a Ángel. ¿No es eso lo que ya hiciste por él? Elena sabía que tenía razón. Desde el momento en que encontró a Ángel en su sofá, su vida había cambiado para siempre. Había elegido ser su madre, con todo lo que eso implicaba. ¿Y tú? ¿Vendrás con nosotros?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta. Nakai negó con la cabeza. Mi camino es otro. Debo volver, alertar a los demás. Hay más niños que proteger. La respuesta dejó a Elena con una extraña sensación de pérdida. En estos 2 años, la presencia ocasional y silenciosa de Nakai se había convertido en parte de su vida, una conexión con el misterioso origen de Ángel. Pasaron 2 días en la cabaña. Nakai salía durante el día, buscando comida y vigilando los alrededores. Elena y Ángel permanecían dentro, jugando en voz baja, leyendo los pocos libros que Elena había traído, descansando para el largo viaje que les esperaba. La tarde del tercer día, Nakai regresó con noticias. Es seguro movernos ahora. Los hombres buscaron en tu casa, pero el comisario les dijo que te habías ido de vacaciones con el niño. Creyeron que volverías. Don Ramírez nos está ayudando, preguntó Elena sorprendida. Es un buen hombre, no sabe dónde estás, pero sospecha que estás conmigo. Me vio una noche, hace tiempo, pero nunca dijo nada. Esa noche prepararon todo para partir al amanecer. El plan era viajar a través de las montañas hasta un pueblo pequeño en los límites con Sonora, donde un amigo de Nakai los esperaría para llevarlos más al norte. Elena acostó a Ángel y se sentó junto a Nakai frente al fuego. Por primera vez desde que lo conocía, el apache parecía dispuesto a hablar. ¿Cómo es la vida de tu pueblo ahora?, preguntó Elena. En la escuela nos enseñaron que los apaches habían desaparecido de México. Nakai sonrió amargamente. Es lo que el gobierno quiere creer. Es más fácil que reconocer que nos persiguieron hasta casi exterminarnos. Quedamos pocos, viviendo en las montañas más remotas, manteniendo nuestras tradiciones en secreto. Algunos han salido, se han mezclado, viven en pueblos y ciudades, ocultando quiénes son. ¿Por qué siguen persiguiéndolos? Tierra, poder, odio antiguo. Ahora son los narcotraficantes quienes nos quieren fuera. Nuestras rutas ancestrales son buenas para su negocio y no quieren testigos. Elena pensó en la ironía. El pueblo que una vez fue temido por su ferocidad, ahora reducido a esconderse para sobrevivir. Ángel. Tindé. ¿Será el jefe algún día? Si ese es su destino, respondió Nakai. Pero primero debe crecer seguro, conocer ambos mundos. Tú puedes darle eso, enseñarle a moverse entre tu mundo y el suyo. No sé nada de las tradiciones apache, confesó Elena. Sabes más de lo que crees, dijo Nakai mirándola intensamente. Está en tu sangre, y yo te ayudaré. ¿Vendrás a visitarnos? El corazón de Elena dio un vuelco ante la idea. Encontraré la manera, prometió Nakai. Tindé necesitará conocer las historias de su pueblo. Se miraron a la luz del fuego, un entendimiento silencioso creciendo entre ellos. Estaban unidos por Ángel, por la sangre apache que, en diferentes proporciones, corría por sus venas, por un destino que ninguno de los dos había buscado pero que ahora abrazaban. A la mañana siguiente partieron con las primeras luces del alba. El cielo estaba despejado después de días de lluvia, como si la naturaleza quisiera facilitar su viaje. Ángel, montado en los hombros de Nakai, señalaba emocionado los pájaros que volaban sobre ellos. Águila,
decía Nakai, enseñándole palabras en lengua apache. Atsá, di, atsá, atsá. Repetía Ángel con entusiasmo, pronunciando cada palabra nueva como un pequeño tesoro. Elena los observaba, maravillada por el vínculo natural que se había formado entre ellos en tan poco tiempo. Ángel, que normalmente era tímido con los extraños, había aceptado a Nakai como si siempre hubiera estado en su vida. Caminaron durante horas por senderos cada vez más escarpados. Elena estaba agotada, pero la urgencia de poner a Ángel a salvo la mantenía en movimiento. Nakai parecía incansable, siempre alerta, deteniéndose ocasionalmente para escuchar sonidos que Elena ni siquiera percibía. Al mediodía se detuvieron para descansar junto a un pequeño arroyo, mientras Ángel jugaba con piedras bajo la atenta mirada de Elena. Nakai desapareció brevemente en el bosque. Regresó con puñados de bayas silvestres y raíces que limpió en el arroyo. «Comida», dijo ofreciéndoles las bayas. «Son dulces, a los niños les gustan». Ángel las probó con cautela al principio, pero pronto estaba devorándolas, con el jugo púrpura manchando su barbilla y manos. Elena también comió, sorprendida por el sabor intenso y dulce. «Son tunas silvestres», explicó Nakai. «Crecen en lugares donde hay agua cercana». Mientras comían, Nakai se puso tenso de repente. Se quedó completamente inmóvil, escuchando. Elena iba a preguntar qué sucedía, pero él le hizo un gesto para que guardara silencio. «Alguien viene», susurró finalmente. «Rápido, escóndanse». Elena tomó a Ángel y siguió a Nakai hasta un grupo de rocas grandes que formaban una especie de cueva natural. Se metieron dentro, con Nakai colocándose en la entrada, ocultándolos con su cuerpo. Minutos después, escucharon voces y el sonido de ramas quebrándose. Hombres, al menos 3 o 4, que hablaban en voz alta y sin preocuparse por el ruido que hacían. «Tienen que estar por aquí», dijo una voz áspera. El viejo de la tienda dijo que vio a una mujer y un niño con un indio subiendo hacia las montañas. «Pinche apache», respondió otra voz. El jefe dijo que le daría 50,000 pesos al que trajera al mocoso. Elena abrazó a Ángel con fuerza, tapándole la boca suavemente para evitar que hiciera ruido. El niño, sintiendo la tensión, permaneció quieto y silencioso. Los hombres pasaron cerca de su escondite, tan cerca que Elena podía oler el tabaco y el sudor. Nakai no se movió ni un milímetro, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Aquí no hay nada», dijo finalmente uno de ellos. «Sigamos». Más arriba, los sonidos se fueron alejando gradualmente hasta desaparecer. Nakai esperó varios minutos más antes de salir a revisar. «Se han ido», dijo al volver. «Pero conocen nuestra ruta. Debemos cambiar de dirección». Elena sintió que el miedo la paralizaba. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué querían a Ángel? 50,000 pesos por un niño. ¿Quién es el jefe?, preguntó, intentando mantener la calma por Ángel, que ahora jugaba con un pequeño insecto ajeno al peligro. «Miguel Fuentes», respondió Nakai, con un destello de odio en sus ojos. «Un narcotraficante. Controla estas montañas, o eso cree él. Quiere a Tindé como trofeo, para demostrar que acabó con la última línea de jefes apache». La mente de Elena trabajaba a toda velocidad. «Debemos separarnos», dijo finalmente. «Si nos persiguen juntos, nos encontrarán más fácilmente». Nakai la miró con sorpresa y respeto. «Es peligroso. Tú conoces estas montañas mejor que nadie. Lleva a Ángel hasta Sonora, hasta tus amigos. Yo seré la distracción. Iré hacia el sur, dejando pistas visibles. Cuando vean que el niño no está conmigo, volveré por otro camino y me reuniré con ustedes». Nakai consideró el plan. Era arriesgado, pero tenía sentido. «¿Confías en mí para llevar a Tindé?», preguntó.
Finalmente, confío en ti con su vida, respondió Elena sin dudar, así como tú confiaste en mí hace 2 años. El corazón de Elena latía descontroladamente mientras corría por el bosque. Había dejado a Ángel con Nakai hacía 3 horas y, desde entonces, se había dedicado a dejar pistas falsas para los perseguidores. Huellas claras, ramas rotas deliberadamente, incluso un trozo de su propia blusa enganchado en un arbusto. Se dirigía hacia el sur, hacia una zona donde sabía que había varias cabañas de cazadores. Su plan era permanecer escondida allí hasta el anochecer, y luego emprender el camino hacia el punto de encuentro que había acordado con Nakai. Una vieja misión abandonada en los límites de Sonora. Elena se detuvo para recuperar el aliento, escuchando atentamente los sonidos del bosque. A lo lejos, creyó escuchar voces masculinas. Su estrategia estaba funcionando. Los hombres de Fuentes la seguían a ella, no a Nakai y Ángel. Con cada paso que daba alejándose de su hijo, sentía un dolor físico, como si una parte de ella se estuviera desgarrando. Pero sabía que era la única forma. Nakai podría mover a Ángel más rápido sin ella, y el niño confiaba en él instintivamente como si reconociera la sangre que compartían. Estarán bien, se repetía mientras avanzaba. Nakai lo protegerá con su vida. Cuando llegó a las cabañas de cazadores, encontró una que parecía abandonada. Entró sigilosamente y se acomodó en un rincón oscuro, desde donde podía vigilar la puerta y la única ventana. Sacó de su mochila la última botella de agua que le quedaba y bebió con moderación. Tenía que racionar sus provisiones. El cansancio comenzó a vencerla. No había dormido bien en días, y la tensión constante había agotado sus reservas de energía. Sin querer, se quedó dormida. La despertó el sonido de voces cercanas. Se incorporó sobresaltada, con todos los sentidos en alerta. Ya había oscurecido. Debió dormir varias horas. Por la ventana vio el resplandor de linternas moviéndose entre los árboles. «Revisen todas las cabañas», ordenó una voz autoritaria. «La mujer y el niño tienen que estar por aquí». Elena contuvo la respiración. Estaban cerca, demasiado cerca. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando una salida o un escondite mejor. La cabaña solo tenía la puerta principal y una pequeña ventana trasera. Se dirigió hacia ella, pero se detuvo al escuchar pasos aproximándose. No tenía escapatoria. Tomó un leño de la chimenea apagada, la única arma disponible, y se preparó para enfrentarse a sus perseguidores. La puerta se abrió de golpe. Un hombre corpulento con una escopeta entró, iluminando el interior con su linterna. «Aquí está la mujer», gritó al verla. «¡La encontré!». Pronto la cabaña se llenó de hombres, 4 en total, ásperos y amenazantes, con armas y rostros marcados por cicatrices y vidas duras. «¿Dónde está el niño?», preguntó el que parecía ser el líder, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y ojos fríos. «No sé de qué niño me hablan», respondió Elena, aferrándose al leño. El hombre se rió, un sonido sin humor. «No te hagas la lista, maestra. Sabemos que tienes al mocoso Apache. El jefe lo quiere, y lo que el jefe quiere, lo consigue». «No hay ningún niño conmigo, como pueden ver», dijo Elena, haciendo un gesto hacia la cabaña vacía. El líder se acercó a ella y, con un movimiento rápido, le arrebató el leño y la agarró por el brazo con fuerza. «¿Dónde lo escondiste? Se lo diste al indio. Habla o las cosas se pondrán muy feas». Elena mantuvo la mirada firme, a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. «No sé de qué hablan. Estoy sola, haciendo senderismo. Si me confunden con alguien más, es su problema». El hombre la abofeteó con fuerza, haciéndola caer al suelo. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. «Tenemos toda la noche para que cambies de opinión», dijo el hombre, haciendo una señal a sus compañeros. «Llévensela al campamento.
El jefe querrá interrogarla personalmente. Le ataron las manos y la obligaron a caminar durante casi 1 hora, adentrándose más en el bosque. Llegaron a un claro donde habían establecido un campamento, varias tiendas de campaña, una fogata central y media docena de hombres más, todos armados. La empujaron hacia una tienda grande y la dejaron allí con un guardia en la entrada. Elena se sentó en el suelo intentando controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Necesitaba mantener la calma, pensar. Cada hora que lograra retenerlos aquí era 1 hora más para que Nakai y Ángel se alejaran. Al amanecer la llevaron ante Miguel Fuentes. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Vestía ropa cara, incongruente con el entorno salvaje, botas de piel de cocodrilo, jeans de diseñador, camisa de seda. «Señora Elena Morales», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La maestra de primaria que adoptó a un bebé apache. ¡Qué historia tan conmovedora!». Elena permaneció en silencio, evaluando a su captor. «¿Sabe por qué estoy interesado en ese niño en particular?», continuó Fuentes, encendiendo un cigarro. «Los apaches han sido una espina en el costado de mi familia por generaciones. Mi abuelo perdió sus tierras por culpa de ellos. Mi padre fue asesinado en una emboscada. Y ahora, cuando finalmente están a punto de desaparecer, aparece este niño, hijo del último jefe, un símbolo, una esperanza para los pocos que quedan». Hizo una pausa para dar una calada a su cigarro. «No puedo permitir eso. Estos territorios son míos ahora. Los necesito para mis negocios, y no quiero apaches nostálgicos, reclamando derechos ancestrales o inspirando a otros indígenas a rebelarse». «Es solo un niño», dijo Elena finalmente. «Un niño inocente». «Ahora es un niño», respondió Fuentes. «Pero los niños crecen, se convierten en hombres, en líderes. No puedo arriesgarme». «¿Qué clase de monstruo persigue a un niño de 2 años?» El desprecio en la voz de Elena era palpable. Fuentes se encogió de hombros imperturbable. «Los negocios son los negocios, señora Morales. Nada personal. Ahora, ¿dónde está el niño?» «No lo sé. No le creo. Usted lo entregó al apache, ¿verdad? ¿A dónde iban?» «No voy a decirle nada». Fuentes suspiró, como si estuviera genuinamente decepcionado. «Esperaba que fuera razonable. Tengo hombres buscando por toda la sierra, pero usted podría ahorrarnos tiempo. Si coopera, la dejaré ir. Si no», dejó la amenaza flotando en el aire. «Puede hacerme lo que quiera», respondió Elena con firmeza. «No traicionaré a mi hijo». «Todos dicen eso al principio», sonrió Fuentes. «Veremos qué tan valiente es en unas horas». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Nakai avanzaba rápidamente con Ángel en brazos. El niño había estado inquieto al principio, preguntando constantemente por mamá, pero ahora se había calmado, fascinado por los animales y plantas que Nakai le iba señalando. «Itza», decía Nakai, señalando un ciervo que se alejaba entre los árboles. «Ciervo. Nuestros antepasados los cazaban para alimentarse, para vestirse. Respetaban su espíritu, nunca mataban más de lo necesario». Ángel repetía las palabras, alternando entre el español y el apache, construyendo un puente entre sus dos mundos. Nakai se detenía periódicamente para revisar el terreno, asegurándose de no dejar huellas visibles. A veces cargaba a Ángel sobre sus hombros, otras veces lo llevaba en brazos, especialmente cuando el terreno se volvía más difícil. Al atardecer, llegaron a un pequeño valle escondido entre montañas escarpadas. En el centro había una choza rudimentaria y frente a ella una anciana sentada junto a un pequeño fuego. «Abuela»,
saludó Nakai respetuosamente en lengua apache. La anciana levantó la vista. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, como un mapa de toda una vida en las montañas. Sus ojos, sin embargo, eran vivos y penetrantes. «Has traído al pequeño jefe», dijo la anciana mirando a Ángel con intensidad. «Y la mujer de sangre mezclada no está contigo. Nos ayuda distrayendo a los perseguidores», explicó Nakai. «Vendrá después, si puede». La anciana asintió, como si ya supiera todo esto. «Vengan, deben comer y descansar. Mañana el camino será largo». Dentro de la choza les sirvió un guiso caliente de hierbas y carne seca. Ángel comió con apetito y pronto se quedó dormido, acurrucado en una cama improvisada de pieles. «Es fuerte», comentó la anciana. «La sangre del jefe corre por sus venas, y también la sangre de su madre», añadió Nakai. Ella era valiente. La anciana estudió a Nakai con una mirada penetrante. «¿Te preocupa la mujer, la maestra?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Dio su libertad por el niño», respondió Nakai. «Es un espíritu noble». «Hay más que eso», dijo la anciana. «Veo en tus ojos lo que no dices». Nakai desvió la mirada, incómodo con la perspicacia de la anciana. «Debo asegurarme de que está a salvo», dijo finalmente. «Le prometí que nos encontraríamos en la misión abandonada». «Ve», respondió la anciana. «El niño estará seguro conmigo. Los espíritus de la montaña nos protegen». Nakai miró a Ángel dormido pacíficamente. Se agachó junto a él y le susurró al oído. «Volveré con tu madre, pequeño Tindé. Te lo prometo». Luego salió a la noche, moviéndose como una sombra entre los árboles, regresando sobre sus pasos, hacia el peligro que había dejado atrás. En el campamento de Fuentes, Elena estaba al límite de sus fuerzas. Llevaba horas siendo interrogada, sin comida ni agua, bajo el sol abrasador del mediodía. Fuentes había ordenado atarla a un poste en el centro del campamento, donde todos pudieran verla. «Es tu última oportunidad», dijo Fuentes, acercándose con un vaso de agua que mantenía fuera de su alcance. «Dime dónde está el niño y todo esto terminará». Elena, con los labios agrietados y la garganta seca, negó con la cabeza. «Eres persistente, lo admito», continuó Fuentes. «Pero mis hombres encontraron algo interesante». Hizo una señal, y uno de sus secuaces se acercó, entregándole un objeto pequeño. Fuentes lo sostuvo frente a Elena. Era el amuleto de águila que Nakai había dado para Ángel, el que ella guardaba en su mochila. «Un amuleto apache», dijo Fuentes, «tallado recientemente. Eso significa que hay más de ellos cerca y que tú has estado en contacto. ¿Dónde se esconden?» Elena sintió una oleada de desesperación, no por ella, sino por la implicación de que los hombres de Fuentes podrían estar cerca de encontrar a otros apaches, quizás incluso a la familia extendida de Ángel. En ese momento se escuchó un disparo en el bosque, seguido de gritos y confusión. Los hombres de Fuentes tomaron sus armas, alerta. «¡Nos atacan!», gritó alguien desde el perímetro del campamento. Fuentes sacó una pistola de su cinturón. «Quédense con la mujer», ordenó a dos de sus hombres. «El resto conmigo». Se alejó rápidamente, dejando a Elena con sus guardias. Más disparos resonaron en la distancia, seguidos de gritos y el sonido inconfundible de un combate. Uno de los guardias, nervioso, se asomó al bosque intentando ver qué sucedía. El otro mantenía su arma apuntando hacia Elena, pero su atención estaba dividida. Un silbido cortó el aire y, de repente, el guardia que vigilaba a Elena cayó al suelo con una flecha atravesando su hombro. Antes de que el otro pudiera reaccionar, una figura surgió de entre los árboles y lo derribó con un golpe certero. Era Nakai. Con movimientos rápidos y precisos, cortó las cuerdas que ataban a Elena. Ella se tambaleó,
debilitada por las horas de estar atada bajo el sol. «Tenemos que irnos», dijo Nakai, sosteniéndola. «Mis amigos están distrayendo a Fuentes, pero no durará mucho». «¿Amigos?», preguntó Elena confundida. «No somos tan pocos como creen», respondió Nakai con una sonrisa fugaz. «Vamos». La ayudó a adentrarse en el bosque, moviéndose rápidamente a pesar de su estado debilitado. A su alrededor escuchaban disparos y gritos, pero cada vez más distantes. «Ángel», preguntó Elena cuando recuperó el aliento suficiente para hablar. «A salvo con la abuela», respondió Nakai. «Es la chamán de nuestro grupo. Nadie más sabio en las montañas». Caminaron durante horas, deteniéndose solo para que Elena bebiera agua de los arroyos y recuperara fuerzas. La noche cayó, pero Nakai seguía moviéndose con seguridad, como si pudiera ver en la oscuridad. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. «Elena, finalmente. Seguí tus huellas y luego las de ellos», respondió Nakai. «Cuando supe que te habían capturado, busqué a mis hermanos. Algunos habían estado vigilando a Fuentes desde hace tiempo». «Gracias», dijo Elena simplemente, sabiendo que ninguna palabra podría expresar la profundidad de su gratitud. Nakai asintió, aceptando su agradecimiento en silencio. Al amanecer, llegaron a un risco desde donde se podía ver un valle amplio. En la distancia, Elena distinguió los contornos de una estructura de piedra, la misión abandonada que debía ser su punto de encuentro. «Casi llegamos», dijo Nakai. «Allí estaremos a salvo por un tiempo». Elena se detuvo contemplando el panorama. El sol naciente bañaba el paisaje en tonos dorados y rojizos, iluminando las montañas que habían sido el hogar ancestral de los apaches. «Es hermoso», murmuró. «Es nuestra tierra», respondió Nakai. «Por eso luchamos, por ella, por eso la protegemos». Cuando llegaron a la misión, encontraron a la anciana esperándolos, con Ángel dormido en sus brazos. Al ver a Elena, el niño despertó y extendió sus bracitos hacia ella, gritando «¡Mamá!» con alegría. Elena lo tomó en brazos, abrazándolo con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Todo el miedo, toda la tensión de los últimos días se disolvió en ese abrazo. «Mi pequeño, mi ángel, mi Tindé», susurraba, besando su cabello negro. «Estás a salvo». La anciana observaba la escena con una sonrisa serena. «La sangre llama a la sangre», dijo en español, sorprendiendo a Elena. «El círculo se completa. Dentro de la misión se reunieron alrededor de un fuego. La estructura, aunque abandonada, era sólida y ofrecía protección contra los elementos. Había sido restaurada parcialmente por los apaches que la usaban ocasionalmente como refugio». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Elena, mientras Ángel jugaba con unas piedras de colores que la anciana le había dado. «Esperaremos aquí hasta que sea seguro movernos», respondió Nakai. «Mis hermanos vigilarán a Fuentes. Sabremos si sigue buscándolos». «¿Y después?», insistió Elena. Nakai y la anciana intercambiaron una mirada. «Después debes decidir», dijo la anciana. «El niño es tu hijo ahora, pero también es hijo de nuestro pueblo. Su destino está dividido, como el tuyo». Elena la miró sorprendida. «¿El mío? La sangre apache corre por tus venas, aunque diluida», explicó la anciana. «Tu abuela era de los nuestros. El destino te trajo de vuelta a las montañas, te unió al último hijo del jefe. No son coincidencias». Elena pensó en su abuela, en las historias que contaba, en la conexión inexplicable que siempre había sentido con estas montañas. «¿Qué opciones tengo?», preguntó finalmente. «Pueden ir al norte, a las reservas en Arizona», dijo Nakai. «Allí hay comunidades apache establecidas, estarían seguros. O pueden quedarse con nosotros», añadió la anciana.
en las montañas, viviendo como los antiguos, preservando las tradiciones. Es una vida dura, pero libre. También podrían volver a tu mundo, continuó Nakai. Cambiar de identidad, mudarse lejos, donde nadie los conozca. Fuentes no buscará para siempre. Elena miró a Ángel, que ahora se había acercado a Nakai y le mostraba las piedras que había recolectado. El hombre le hablaba en voz baja, enseñándole los nombres en apache. El vínculo entre ellos era evidente, natural. «Necesito tiempo», dijo Elena, «para pensar, para decidir qué es mejor para Ángel». «El tiempo es un regalo que tenemos ahora», respondió la anciana. «Usa el tuyo sabiamente. Los días en la misión adquirieron un ritmo propio. Por la mañana, Nakai salía a cazar o a reunirse con otros apaches que traían noticias. La anciana, a quien todos llamaban simplemente abuela, enseñaba a Elena sobre plantas medicinales, sobre la historia del pueblo apache, sobre las constelaciones que guiaban sus viajes. Ángel florecía en este entorno. Aprendía palabras nuevas cada día, tanto en español como en apache. Seguía a Nakai como una sombra cuando estaba presente, imitando sus movimientos, absorbiendo su conocimiento del bosque. Con Elena compartía todo lo que aprendía, emocionado por construir un puente entre sus dos mundos. Una noche, mientras Ángel dormía y la abuela se había retirado a descansar, Elena y Nakai se quedaron junto al fuego. El silencio entre ellos era cómodo, como el de viejos amigos que no necesitan palabras para comunicarse. «He tomado una decisión», dijo Elena finalmente, «sobre nuestro futuro». Nakai la miró expectante, el fuego reflejándose en sus ojos oscuros. «No puedo separar a Ángel de su herencia, de su pueblo», continuó ella. «Pero tampoco puedo negarle la educación, las oportunidades que el mundo exterior puede ofrecerle. Necesita ambos mundos para ser completo». «¿Qué propones?», preguntó Nakai. «Iremos a Arizona, a las reservas. Allí Ángel podrá crecer, conociendo su cultura, rodeado de su gente, pero también podrá ir a la escuela, tener acceso a libros, a medicina moderna, y cuando sea mayor, él podrá elegir su propio camino». Nakai asintió lentamente. «Es una decisión sabia, pero hay algo más», añadió Elena, su voz temblando ligeramente. «Quiero que vengas con nosotros». Nakai la miró sorprendido. «Mi lugar está aquí, con mi gente». «Tu lugar está con Tindé», respondió Elena con firmeza. «Es el último hijo del jefe, tu sobrino, la esperanza de tu pueblo. Necesita aprender de ti, conocer las historias, las tradiciones, de alguien que las ha vivido, no solo leído en libros. La abuela es sabia y maravillosa, pero es una anciana. Ángel necesitará un guía para toda su vida, alguien que pueda enseñarle a ser un hombre apache en un mundo que ya no entiende a los apaches». Nakai guardó silencio, contemplando las llamas. Elena esperó, respetando su proceso. «Y hay otra razón», dijo finalmente, reuniendo valor. «En estos días juntos he visto cómo miras a Ángel con tanto amor, tanta dedicación, y cómo me miras a mí cuando crees que no me doy cuenta». Nakai levantó la vista, su rostro normalmente impasible mostrando vulnerabilidad por primera vez. «No tienes obligación alguna», continuó Elena, «pero si sientes algo, si ves un futuro posible donde los tres formemos una familia, entonces ven con nosotros. Construyamos algo nuevo juntos, un puente entre mundos». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Nakai habló. «Cuando dejé a Tindé en tu casa esa noche, hace 2 años, pensé que estaba haciendo lo mejor para él, que crecería seguro, lejos de nuestros problemas, nuestras luchas.
Pero cada vez que iba a visitarlos, a verlo desde lejos, una parte de mí se quedaba allí con ustedes. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y cuando te vi con él, tan amorosa, tan protectora, entendí por qué los espíritus me habían guiado a tu puerta, no solo por la sangre apache que compartían, sino por el corazón que tienes. Elena contuvo la respiración esperando. «Iré con ustedes», dijo finalmente Nakai, «por Tindé, por nuestro pueblo y por ti». La sonrisa de Elena iluminó su rostro más que el fuego. Extendió su mano hacia Nakai, quien la tomó con delicadeza. Sus dedos se entrelazaron, sellando una promesa, un nuevo comienzo. Al amanecer, compartieron la decisión con la abuela. La anciana sonrió, como si hubiera sabido desde el principio que este sería el resultado. «El círculo se completa», repitió. «La familia se reúne de nuevas formas, la sangre encuentra su camino». Entregó a Elena un pequeño bulto envuelto en tela. «Para el viaje», explicó, «hierbas sagradas, para protección». Y esto. Desenvolvió la tela, revelando un collar con un colgante de plata. Una águila en pleno vuelo. «Era del padre, de Tindé», dijo la abuela. «Ahora es de su hijo, para que lo use cuando sea el momento». Elena tomó el collar con reverencia, consciente del peso simbólico que contenía. «Lo guardaré hasta que sea lo suficientemente mayor para entender su significado», prometió. La abuela asintió satisfecha. «Y esto es para ti», dijo entregándole otro objeto, una pulsera tejida con hilo rojo y cuentas de turquesa, «para que siempre recuerdes tu propio origen, tu propia sangre». Elena se colocó la pulsera sintiendo una conexión profunda con sus raíces apenas descubiertas. Esa misma tarde llegaron noticias. Fuentes había sido arrestado por las autoridades federales tras una denuncia anónima que revelaba la ubicación de varios laboratorios clandestinos. Sus hombres se habían dispersado, huyendo de la ley. La amenaza inmediata había pasado. «Es tiempo de partir», dijo Nakai. «Antes de que surjan nuevos peligros». Prepararon lo poco que tenían para el viaje. La abuela los acompañaría. Hasta cierto punto, conocía a alguien en la frontera que podría ayudarlos a cruzar sin problemas. Mientras recogían sus cosas, Ángel se acercó a Elena, sosteniendo algo en su manita. Una pequeña piedra lisa con vetas blancas. «Para ti, mamá», dijo ofreciéndosela. «Es bonita como tú». Elena lo abrazó, conmovida por el gesto sencillo pero lleno de amor. Miró a Nakai, que los observaba con una sonrisa discreta. «Estamos listos», dijo, incorporándose con Ángel en brazos, para lo que venga. Salieron de la misión cuando el sol comenzaba a descender, bañando el paisaje en tonos dorados. Elena miró hacia atrás una última vez, grabando en su memoria la imagen de ese lugar que había sido su refugio, su punto de inflexión. Delante de ellos se extendía un camino incierto, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Llevaban consigo no solo sus escasas posesiones materiales, sino algo mucho más valioso: la herencia cultural de un pueblo orgulloso, la promesa de un futuro donde esa herencia podría florecer de nuevas formas, y el amor que habían encontrado en las circunstancias más inesperadas. Ángel, montado en los hombros de Nakai, señalaba emocionado hacia el horizonte. El hombre que una vez no hablaba ahora le respondía con palabras suaves en lengua apache, enseñándole los nombres de las montañas, de los pájaros que volaban sobre ellos, de las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. Elena caminaba junto a ellos, la pulsera de la abuela brillando en su muñeca, un recordatorio constante de que a veces las personas encuentran su hogar en los lugares más inesperados y su familia en quienes menos imaginan. El bebé que una vez apareció en su sofá con una nota simple: «Confío en ti», ahora era el centro de una nueva familia, un puente entre mundos
que una vez estuvieron separados. Y mientras avanzaban hacia el norte, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, Elena supo que aquella confianza no había sido depositada en vano.